Grabo la sesión y bienvenidos a la 7ª lección de este curso, Identificación Espiritual. Y ya estamos a 2 semanas, pues esta semana es la última semana de nuestras clases y luego tienen una semana para su fecha límite para el proyecto final. No se asusten, no se asusten. Sé que hay muchas preguntas y las preguntas pueden ser un poco complicadas. Espero en la próxima semana tener algunas sesiones extra especiales para hablar acerca de sus preguntas sobre el proyecto final. Y también me pueden mandar mensajes por interno y pueden hacer las preguntas en el grupo de WhatsApp también. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en tiempos de guerra fue el sonido de la trompeta lo que dirigió el curso de la batalla. No nos dejes ser la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Más bien, a través de nuestras confesiones, proclamemos y protejamos claramente su verdad contra todos aquellos que pervierten la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero tomar una pequeña pausa para subrayar algunas palabras aquí que nos van a ayudar con esta conversación acerca de las confesiones que tenemos. Las proclamaciones, los documentos de los resúmenes de las interpretaciones bíblicas que tenemos en nuestra iglesia confesional. Dice aquí en nuestra oración, lo que oremos se refiere a la trompeta que da un sonido poco claro y la batalla por la verdad de tu palabra se pierda. Entonces, cuando hablamos acerca de las confesiones, las declaraciones públicas que hacemos, somos la trompeta que da un sonido claro para que todo el mundo alrededor de nosotros sepa lo que enseñamos y se oriente alrededor de nosotros y nuestra enseñanza, la sana doctrina. Vamos, pues por lo menos en la clase de la mañana tuvimos algunas conversaciones buenas y profundas acerca de la necesidad de documentos, digamos, extra. ¿Por qué tenemos estos documentos extra? Tenemos la Biblia. Parte de eso es, queremos claramente proclamar lo que enseñamos. Algunos de ustedes han visto el video de la tarea algunas veces. Muchas gracias por su empeño en estudiar este tema profundo. Y gracias de antemano de hacer las preguntas, porque sé que puede ser un poco difícil este tema. Entonces, vamos al inicio de las preguntas de repaso. La primera pregunta, y bienvenidos a todos los que están entrando. Silvia, Telmo, bienvenidos. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones a todos. Gracias. Nos hacemos la primera pregunta. Academia de Cristo es parte de un cuerpo eclesiástico confesional. Tenemos la palabra aquí, confesional. ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Qué dijo el video? Julio. Ajá. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, Academia Cristo se identifica como una iglesia cristiana confesional, también como una iglesia evangélica luterana confesional. ¿Por qué evangélica? Porque creemos y proclamamos el evangelio de Jesucristo. Y usamos la palabra cristiana porque Cristo es el único fundamento de la iglesia.
Es confesional porque hay una confesión de fe que es una declaración de las creencias respecto a la Biblia y el porqué de ellas. Ahora, somos una iglesia confesional porque usamos tales declaraciones para identificarnos como iglesia, como Academia Cristo y como iglesia luterana. Gracias, pastor. Muchas gracias. Quiero hacer hincapié en una de las respuestas que usted dio, una confesión de fe. Es una confesión de fe. Lo que creemos, estamos diciendo al público y a nosotros, a nuestros compañeros, a la iglesia, esta es mi confesión de fe. Esto es lo que creo. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su aportación? Disculpe, profesor, yo busqué la respuesta de eso, pero no la tengo así. Usted me dirá si está mal o está bien. Una iglesia confesional que es un estado que carece de competencia para juzgar la verdad o falsedad de las creencias religiosas o para valorarlas respecto a las opciones atea o agnóstica. ¿Puede explicar su respuesta un poco? O sea, esta fue la respuesta que yo encontré a una iglesia confesional. Ah, ok. Que es Lo que o sea, escuché, esa no es la respuesta entonces. pues lo que me gustó sobre su respuesta es que es un grupo de personas quienes creen la misma cosa. Por ejemplo, en Academia Cristo, cada uno de los profesores va a enseñar la misma doctrina. Ustedes no van a escuchar otra doctrina o otra enseñanza de otro profesor. Y eso es debido a que somos una iglesia confesional. Nos identificamos con Bueno, una yo voy a tener interpretación que de la ver el Biblia. video porque yo no estoy escuchando nada, no escucho nada. Perdón, no escuché la última parte de su respuesta o su pregunta. No, yo no estoy escuchando nada de lo que usted me está explicando. No sé si será verdad o será falsa esta respuesta o será verdadera. No sé si la hice mal o bien. No estoy escuchando, no sé si es el internet de aquí de la casa que me está molestando. Ok. No sé, la escucho muy bien, muy claro, pero parece que usted no me está No, escuchando pero a veces muy se bien. paraliza. Ahorita se paralizó y usted estaba como hablando, diciéndome algo y no le escuché nada de lo que me dijo. Lo siento. Estamos grabando esta clase, entonces después puede ver las respuestas o Yo voy a escuchar ver las mejor el respuestas. video. Gracias, Edith. ¿Alguien más quiere opinar? Tengo algunas respuestas aquí. En este contexto, la palabra confesional no se refiere a confesar pecados. La Biblia enseña la ley y el evangelio. La ley nos hace sentir tristes y el evangelio nos levanta otra vez con el mensaje de Cristo. Y eso es el arrepentimiento. Y parte del arrepentimiento es la confesión de pecados. Y queremos eso. Dios obra una confesión de pecados a través de su ley. Pero cuando hablamos acerca de una iglesia confesional, no estamos hablando acerca de esa parte de nuestra creencia. Estamos hablando a una proclamación de un individuo o cuerpo eclesiástico y lo que cree con respecto a la Biblia. Las páginas escritas sobre lo que creen se llaman sus escritos confesionales. Por ejemplo, en este curso, en las primeras lecciones, hablamos acerca del credo apostólico. Y vimos que el credo apostólico fue escrito primero para combatir una falsa doctrina. Había algunas personas quienes decían que Jesús no era el Señor,
no era Dios y no creían en la Trinidad, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los creyentes examinaron las escrituras y de hecho vimos un afiche con cada línea del credo apostólico con una cita bíblica. Examinaron las escrituras para ver qué decía ellas y luego escribieron lo que creyeron para responderle a la falsa doctrina. Y ahora todavía usamos credos como el credo apostólico para reforzarnos en esa enseñanza y para decir públicamente lo que creemos en cuanto a eso, porque el diablo siempre está atacándonos con falsas doctrinas y repite las falsas doctrinas. No es que solo usa una falsa doctrina una vez en la historia del mundo, siempre está cambiando, modificando una falsa doctrina y lanzando los ataques otra vez. ¿Cuáles son sus preguntas? Vanessa. Sí, pastor, no tiene que ver con esto, pero yo estuve buscando en la página de internet donde dice quiénes somos o algo así respecto a lo que el credo de la Academia Cristo, ¿verdad? Y dice que es una iglesia ecuménica. ¿Eso me puede explicar? ¿Qué significa ecuménico? ¿A qué se refieren con eso? A ver, ecuménico, y no recuerdo exactamente la línea y qué decía. Entonces, hay algunas iglesias ecuménicos, lo siento, que buscan la unidad sin una base bíblica, sin una base doctrinal. Entonces, somos iglesias, debemos estar unidos, ¿qué importa lo que creemos? Vamos a estar unidos. No creemos en eso. Nosotros buscamos la unidad basándonos en la doctrina de la Biblia. Entonces, si nos encontramos con una iglesia que enseña la Biblia correctamente, queremos unirnos a ellos. Queremos reconocerlos como hermanos en la fe. ¿Eso tiene sentido, Vanessa? Sí, pastor. Entonces quiere decir que todo lo que se basa en la Biblia, más allá de la religión que diga que profesa, sería esa la unión que se busca en Academia Cristo. Sí, a Jesús en Juan 17 oraba por la unidad de los creyentes y nosotros tenemos la misma oración. Queremos que estemos y seamos unidos, pero no queremos una falsa unidad, una unidad que se basa en otras cosas que no sean la Biblia. No importa la denominación, lo que importa es que realmente se base en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Puede explicarse un poco más? Si no importa la denominación, si la iglesia se llamara, por ejemplo, católica, cristiana, apostólica, evangélica, no sé lo que sea que se llame, no importa, pero si esa congregación se basa pura y exclusivamente en la palabra de Dios, a esa unión se refiere con la palabra ecuménica. Pues muchas veces una iglesia enseña lo que, pues si hay una iglesia católica, enseña las cosas católicas. Si es una iglesia pentecostal, enseña las cosas pentecostales. A menos que no tenga unidad entre las personas dentro de la congregación. Entonces, de hecho, en el video había una conversación, no sé si ustedes recuerdan la conversación entre las dos personas, pero
hablaba acerca de la importancia de tener nuestras creencias escritas en documentos, porque todo el mundo dice, yo creo en la Biblia, tenemos la Biblia como nuestra base. Todo el mundo dice eso de las iglesias, pero no todas las iglesias enseñan lo mismo. Por eso vemos la necesidad de escribir y proclamar lo que vemos en la Biblia. Por ejemplo, la semana pasada hablamos mucho sobre el bautismo de los infantes. Y queremos decir públicamente, creemos en el bautismo de los infantes por tales razones bíblicas. Y escribimos eso y proclamamos eso en nuestras confesiones. Otras iglesias que dicen que creen en la Biblia no creen en el bautismo de los infantes. Y queremos reconocer eso y queremos decir que hay una diferencia. Queremos decir que hay una separación. Queremos decir que estas diferencias son importantes también. ¿Eso tiene sentido? Sí, pastor, ahora sí entendí a lo que se refiere. Otra cosa que le quería preguntar, que por ahí no tiene que ver mucho con estas preguntas, pero a mí hay cosas que me llaman la atención y me gustaría que me las explicara. El tema de la señal de la cruz, ¿tiene algún sentido? ¿Lo practican en la congregación ustedes? ¿Qué sentido tendría la señal de la cruz? Sí, esa es una buena pregunta para después de la clase. Yo me quedo después y podemos platicarla. ¿Está bien? Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguien más a esta pregunta? ¿Qué es una iglesia confesional? ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el propósito de las confesiones de un cuerpo eclesiástico? Ya hemos tocado y de hecho di algunas de las respuestas, pero ¿qué dijo el video? ¿Qué dijo? ¿Qué encontraron ustedes en la tarea? Julio Vargas. Sí. Gracias, pastor, nuevamente. Las confesiones bíblicas, el propósito es, primero, identificarnos con quienes profesan la misma fe. Es decir, identificarnos con todos aquellos que profesamos la misma fe. Y segundo, la otra cosa sería sobre las verdades bíblicas, estar claro sobre las verdades bíblicas que en las cuales todos creemos. Por estas razones, usted ya explicó anteriormente que surgieron los tres credos desde el año 250 después de Cristo, tratando de orientar, fueron confesiones que se crearon para que identificar la verdadera fe cristiana, con la cual se identificaban una cantidad de cristianos de esa época que no aceptaron la religión católica. Eso podría aportar, pastor. Muchas gracias. Vanessa. Sí, pastor, nuevamente yo. Que yo lo que vi en el video es que era usado para aplicar su creencia sobre Dios, para instruir a otros sobre las verdades de la Biblia y para identificarse con otros por medios de su creencia. Muy bien. ¿Alguien más? Me gusta usar la ilustración de una batalla y muchas veces hay mucha confusión en una batalla porque hay muchas personas. Estas líneas son muchas personas y están en todas las partes del campo de batalla y luego la batalla empieza y hay
sonidos, disparos, humo, confusión, confusión tras confusión, mucha confusión. Y es bueno tener banderas en el ejército. Entonces, si tengo una bandera en mi ejército, mis soldados van a saber dónde estoy y pueden unirse a ese punto. Ok, estamos aquí. Ahí está la bandera. Necesitamos ir allá. O pueden reconocer el enemigo también. Si el enemigo también usa bandera. Oh, no vamos a ir por esa bandera ahí, porque ahí está el enemigo y no estamos preparados. Las confesiones son como una bandera en una batalla confusa. Nosotros en el mundo estamos en un campo de batalla espiritual y queremos usar confesiones para identificarnos con nuestra posición, con nuestra creencia y para que otras personas sepan dónde estamos. Y con algunas respuestas aquí, todas las iglesias cristianas reclaman la Biblia como su máxima autoridad. Sin embargo, tienen opiniones diferentes sobre una serie de doctrinas como el bautismo, la Sagrada Comunión, el fin de los tiempos y otras, como decía antes, sobre el bautismo de los infantes. Las iglesias todas dicen que creemos en la Biblia, pero no todas las iglesias creen la misma cosa sobre el bautismo. Y que queremos decir eso públicamente para orientarnos en el mundo. Los escritos confesionales muestran con precisión lo que creemos y por qué. Siempre estamos dando las razones bíblicas. Alguien en la clase de la mañana decía que no creemos en la Biblia si usamos confesiones, pero no es cierto. Las confesiones siempre basamos en la Biblia y no creemos en las confesiones porque son fuera de la Biblia. No, examinamos la Biblia primero y luego escribimos y afirmamos las confesiones que tenemos. Y nuestros escritos confesionales están diseñados para promover la verdad y proteger el evangelio de las falsas enseñanzas. ¿Quién quiere más aclaración o tiene una pregunta? Okay. Seguimos. ¿Cuáles fueron las primeras confesiones de la iglesia? Inclusive pueden escribir sus respuestas en el chat. El credo apostólico, sí. Mencioné el credo apostólico. ¿Cuáles otros credos conocen? ¿O cuáles fueron mencionados en el video? Había 3. Julio. Los otros 2 credos que fueron que surgieron fue el credo de Niceno, que se creó para
contrarrestar las doctrinas falsas de que Jesús no era hijo de Dios. Y el otro es el credo atanasiano, que son, digamos que son 3 confesiones ya con el credo apostólico. Y luego vino un periodo de oscuridad hasta el siglo XVI, cuando aparece Lutero, con aquellas famosas tesis, las 95 tesis que publicó. Gracias, Julio. Entonces tenemos los primeros escritos confesionales, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y cada uno tiene el contexto, tiene la historia de una respuesta a falsas doctrinas. Entonces, por ejemplo, el credo atanasiano fue una respuesta a personas quienes decían que Jesús no era Dios, y también a las personas quienes negaron la Trinidad. El credo niceno apoyaba un poco más la doctrina, la enseñanza de quién es Jesús, y el credo apostólico, otra vez, el Dios Trino. Estos son conocidos como los credos ecuménicos. Mencionamos los credos, pues, que una iglesia puede ser ecuménica porque son aceptados en su mayor parte por todas las iglesias cristianas. Hay unidad ahí. De hecho, una iglesia no es cristiana si no cree en Dios Trino. Si no cree en Dios Trino, no es cristiana. Por eso, la iglesia de los mormones no es cristiana, aunque tienen el nombre de Jesucristo en su nombre. Los santos de Jesucristo de los últimos días. No es una iglesia cristiana porque no creen en la Trinidad de la Biblia. ¿Una pregunta hasta aquí? Bien. Julio mencionó que había periodos de inactividad confesional. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede durante esos periodos de inactividad confesional? Cuando no se escriben más confesiones. Es bueno, hay problemas, hay peligros, hay bendiciones. ¿Qué pasa durante esos periodos de tiempo? Entonces, Julio mencionó que los 3 credos fueron escritos durante un periodo de, no sé, algunos cientos de años. Y luego, en la cronología, había un periodo muy largo de tiempo antes de Martín Lutero, ML, Martín Lutero, antes de más confesiones. ¿Qué pasó durante este periodo? ¿Y qué pasa durante los periodos cuando no hay más creaciones de confesiones? Tal vez esa parte no fue muy inteligible en el video. Los escritos confesionales están diseñados para proteger la verdad de la palabra de Dios al exponer falsas doctrinas. Por eso son respuestas a falsas doctrinas. Cada credo, el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano, fueron respuestas a falsas doctrinas que el diablo nos lanzaba.
Entonces, las personas examinaron las escrituras y escribieron sus confesiones de fe, lo que creían en la Biblia. Durante los tiempos de inactividad confesional, esta salvaguardia va desapareciendo y se crea un entorno en que puede proliferar la falsa doctrina. De hecho, vemos eso. Mi resumen pequeño de quién es Martín Lutero va así. Martín Lutero era un monje católico quien se dio cuenta que la Iglesia Católica se había desviado de lo que la Biblia enseña acerca de algunas doctrinas importantísimas como la salvación. Y eso es debido a algunas cosas, y una de esas cosas es que no confirmaban, no confesaban sus enseñanzas, sus creencias ante las falsas doctrinas en frente de ellos. Entonces las falsas doctrinas entraban la iglesia y nadie en la iglesia decía públicamente qué era correcta y qué era no correcta. Un momento de inactividad confesional usualmente ocurre cuando los hechos se vuelven más importantes que los credos. Entonces, vamos a enfocarnos en la vida de santificación. Eso es bueno. Pero si no la basamos en lo que creemos, en la doctrina de la Biblia, nos equivocamos. Y de hecho nos desviamos de lo que la Biblia dice. Esto generalmente es una reacción a la ortodoxia muerta, un momento en que las personas tienen la verdad pero nunca actúan en amor. Entonces hay dos zanjas en las que podemos caer. La zanja de poner más énfasis en los hechos que en los credos y la zanja en que ponemos más énfasis en lo que creemos y nunca hablamos acerca de lo que podemos hacer en amor, en gratitud a Dios. ¿Cuáles son sus respuestas? Preguntas. ¿Todo está claro como el barro? Ok. Vamos a resumamos. Los escritos eclesiásticos confesionales, la interpretación, creencia de un cuerpo eclesiástico sobre las enseñanzas de la Biblia. Es un resumen. Y los usamos para proclamar la verdad y proteger la verdad. Aquí tenemos los tres credos ecuménicos, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Y ya hemos hablado acerca de la importancia de estos credos. Y durante tiempos de inactividad confesional, cuando las personas no están confesando públicamente lo que creemos ante las doctrinas que nos atacan, el relativismo reemplace la verdad absoluta. No importa esto, no importa esa cosa. Y eso es peligroso porque Dios dice que la falsa doctrina es como veneno, es peligroso, daña a las personas espiritualmente. Entonces, si tuviera un vaso de leche aquí y pusiera una gota de veneno en la leche, ¿daríamos ese vaso de leche a nuestros niños? Absolutamente no. Definitivamente no. Pues solo es una gota de veneno. No va a morir el niño, pero igual no vamos a dar un poco de veneno a nuestros queridos. Lo mismo con las doctrinas falsas. Queremos
hablar acerca de y corregir las creencias falsas, las doctrinas falsas, porque es peligroso. En tal ambiente, la doctrina falsa puede proliferar. ¿Cuáles son sus preguntas o aportaciones? ¿Cuál fue o es el propósito de los 3 credos ecuménicos? Aquí tenemos los 3 credos ecuménicos. ¿Cuál fue el propósito de estos credos? Pues, sí, en la iglesia luterana usamos el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano. Sí, porque creemos en lo que dice acerca de la Biblia. El credo apostólico dice que Dios es trino. El credo niceno dice lo mismo y agrega que Jesús es Dios. Y el credo atanasiano habla más profundamente sobre lo que la Biblia dice acerca de la Santa Trinidad. Estos son el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Sí, claro que sí. Yo puedo ponerlo en el grupo. ¿Alguien más? Julio. Sí, pastor, tengo una pregunta o una inquietud más bien. Este periodo de oscuridad que, como usted señaló, es un periodo largo, porque hasta que aparece Lutero en el siglo XVI, también en ese periodo se dan las cruzadas, que son guerras religiosas donde me parece que a punta de espada y de ejército que manejaban los papas, quisieron conquistar grandes territorios, incluyendo aparte del Medio Oriente. Ese fue un periodo oscuro, un periodo de prácticamente de guerras religiosas. ¿Cuál es su opinión, pastor? Sí, pues mi opinión sobre las cruzadas. Ajá. Es en ese periodo que se da, en un periodo de oscuridad, por eso, pastor. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces había algunas guerras y supuestamente basadas en el cristianismo, pero muchas veces no era así y las personas siempre pues buscaban enriquecerse, quería la aventura, esas cosas. Entonces muchas cosas malas salieron de esas guerras. El credo apostólico, escrito en su versión básica alrededor de 150 después de Cristo, es un buen resumen de la fe cristiana utilizado por los primeros cristianos como un instrumento de testimonio para aquellos que querían saber más sobre el cristianismo. Y se divide en 3 secciones. El primero habla de Dios el Padre, el segundo acerca de Dios el Hijo y el tercero acerca de Dios el Espíritu Santo. El credo niceno, escrito para proteger la verdad de la palabra de Dios contra la falsa doctrina mortal. Un padre de la iglesia llamado Ario enseñó que Jesús no era completamente igual a Dios con el Padre y el Espíritu Santo, y que no había existido desde toda la eternidad.
Su famoso dicho fue, hubo un tiempo en que Jesús no estaba. El credo niceno Atanasio vivió en el cuarto siglo después de Cristo. El credo fue escrito para defender la verdad contra las dos falsas doctrinas. La primera decía que Jesús y el Espíritu Santo no eran parte de la Trinidad, no eran uno con el Padre. Y la otra negaba las dos naturalezas de Cristo, que él no era verdadero Dios y verdadero hombre en un solo ser. Y el credo atanasiano declara que quien rechaza la doctrina de la Trinidad y la doctrina de Cristo está fuera de la fe salvadora. Entonces, si ustedes no creen que Cristo es Dios, no es cristiano. No es cristiano. Tampoco con Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios Jesucristo. ¿Algunas preguntas hasta aquí? El confesionalismo se encuentra actualmente en un momento de inactividad. ¿Por qué? Hablamos acerca de un tiempo oscuro antes de Martín Lutero. Y algunas personas dicen que hoy en día estamos experimentando un tiempo oscuro en cuanto a las confesiones. ¿Por qué? Vanessa. Sí, tal vez porque se adultera la palabra, pastor, porque se agrega o se saca cosas de la palabra que no son. Okay. Estaría eso más o menos. Están enseñando cosas que no son bíblicas. Claro, a eso me refería. Gracias. ¿Tiene que ver eso con las confesiones? No. Sí. Julio. Sí, creo que es lo mismo, o sea, hay una proliferación, bueno, como plaga, digo yo, disculpe la palabra, de tantas iglesias, de tantas denominaciones, y todo eso me parece que es sin control, o sea, todo el mundo dice lo que quiere y usan la misma Biblia, pero lo que están haciendo es cosas de hombre, no de Dios. Hay mucha confusión, pastor. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. El confesionalismo afirma que es cierto y que es falso. Vivimos en una época de relativismo, donde no hay una verdad absoluta y lo que puede ser su verdad no es necesariamente mi verdad. En ese clima, las iglesias exigen lealtad a la verdad de Dios y niegan a las personas el derecho a inventar su propia verdad. Se consideran demasiado dogmáticas y arrogantes. También vivimos en una era ecuménica, en el sentido malo, cuyo propósito es unificar a las iglesias cristianas a pesar de la diferencia doctrinal entre ellas. Dios quiere la unidad. Jesús oraba por la unidad, pero no quería una unidad a pesar de la diferencia doctrinal entre las iglesias. Su mantra es, pongámonos de acuerdo de estar en desacuerdo. En tal ambiente, el confesionalismo, con su énfasis en la verdad doctrinal, está fuera de moda y es visto como divisivo y antitético a su movimiento. No queremos doctrinas, confesiones, dicen. Y finalmente, vivimos en una época en la cual el cristianismo dice que lo que crees no es tan importante como lo que haces. Los hechos son más importantes que los credos, dicen. El énfasis está más en las necesidades del hombre aquí en esta tierra, justicia social, que en proclamar la palabra que da vida eterna.
Y nuevamente, durante periodos de inactividad confesional, la víctima, desafortunadamente, es la palabra de Dios, porque, como decíamos al principio en la oración, la trompeta no está dando un sonido claro. ¿Cuáles son sus preguntas? Están muy callados hoy. Gabino, Buenas noches, pastor. buenas noches. Ahorita estamos viviendo algo así, un momento oscuro, como los tiempos de antes, sin confesiones. Pues muchas personas rechazan las confesiones, rechazan las proclamaciones claras y públicas de lo que enseñamos, porque no quieren dar énfasis a las enseñanzas, a las doctrinas bíblicas. No sé si es peor o mejor o igual que antes, pero puedo decir que no hay tanta atención a las doctrinas confesionales. Se oye que han cambiado los 10 mandamientos. ¿Quiénes? Pues salió una aplicación, dice que habían cambiado los 10 mandamientos. Sí, pues no desconozco ese acontecimiento específico, pero imagino que muchas personas están cambiando cosas y no quieren creer lo que la Biblia dice acerca de la vida, acerca de todo. Son partes oscuras ahorita en confesiones, ¿no? Sí. Y por eso queremos confesar nuestra fe. Y por eso escribimos lo que creemos. Por eso buscamos en este curso la identificación espiritual. Porque queremos ser luces en este momento oscuro. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos una confesión de fe. Gracias por obrar ese deseo en nuestro corazón. Ayúdanos a siempre proclamar tu verdad como una trompeta que da un sonido claro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, profesor. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches.